El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque miren, el reino de Dios está en medio de ustedes. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearán ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo verán. Entonces se les dirá: está aquí o está allí. No vayan ni corran detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a decirlo con palabras paisas. Lo que el Evangelio hoy nos está diciendo es que no nos dejemos engañar, que no nos dejemos embaucar por personas que nos dicen: he tenido una visión, a mí me habló tal santo o cualquier otra cosa que se aleje de la experiencia de fe que hemos vivido en más de 2000 años de vida cristiana. Porque nosotros creemos una cosa que durante todo el tiempo después del nacimiento de Jesús, los cristianos hemos tenido como una certeza de fe. Y es que todo lo que debía revelarse lo ha revelado el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Ustedes en los evangelios lo que van a encontrar son unas bellísimas experiencias de la vida, las palabras, los sentimientos, las acciones de Jesús. Y también, en una buena medida, muchas enseñanzas para que la comunidad a través del tiempo pueda descubrir el espíritu cristiano. Nuestro espíritu cristiano es el de fidelidad. También nuestro espíritu es el de búsqueda, el de iluminar el mundo a través de la fe y a través de la razón. Es por eso que la primera lectura que hemos escuchado está dedicada toda a la sabiduría de Dios y a cómo los hombres y mujeres podemos ansiar esa sabiduría, que no consiste solo en contenidos, sino en la forma genuina y auténtica que cada uno de nosotros debería tener para vivir. Yo creo que hoy nos viene muy bien recordar algunas características que son esenciales en la iglesia y que en la medida que las vivimos nos ayudan a ser una comunidad mejor. Porque ciertamente en la iglesia hay una dimensión preciosa, la dimensión de la liturgia. ¿Qué estamos celebrando esta mañana? La Santa Eucaristía. Estamos celebrando un rito, una liturgia, un sacramento que nos permite celebrar a través de la fe y de la oración un misterio cristiano, el misterio de la donación de Cristo en la Eucaristía, que se ha quedado con nosotros para siempre, acompañándonos, fortaleciéndonos, de tal manera que un cristiano, un católico, quedaría mocho si dijera: pues a mí sí me gusta mucho la oración, pero no me gusta la liturgia. No se entiende que en alguno de nosotros eso suceda, porque es una parte esencial, constitutiva de nuestra fe. La experiencia cristiana, la experiencia católica es que celebramos juntos, que oramos y vivimos el misterio de la fe. Pero evidentemente también existe otra dimensión que perfecciona la vida cristiana. Entonces tenemos la liturgia, pero se necesita la fe, se necesita la transmisión de la palabra de Dios. Mejor dicho, se necesita tener contenido, porque no solamente venimos acá a hacer oración con buena intención, sino que también nos dejamos formar por la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, transmitida generación a generación, se convierte en la que suscita la fe
de las personas. Por eso en la iglesia es tan importante la catequesis. Por eso en la iglesia son tan importantes los encuentros que nos animan a conocer del Señor, a conocer de nuestra historia de la salvación, para ver en qué medida nosotros vamos caminando con Él. Fíjense entonces, para que seamos iglesia católica se necesita la liturgia, pero también se necesita la fe, la palabra de Dios. Y no se puede entender una comunidad creyente sin una visión y un compromiso de transformación hacia los demás. Por eso, si tenemos la liturgia y tenemos la fe, ellas mismas nos reclaman un compromiso, y es el compromiso de la caridad fraterna, de poner en práctica aquello que creemos y aquello que oramos. Creemos en la solidaridad, nos hace falta una cosa: ser solidarios. Creemos en el respeto a los demás, debemos vivir algo, el respeto a unos y otros. Por eso en la iglesia es importantísima la dimensión litúrgica, la dimensión de la fe y la dimensión social, que es la caridad puesta en práctica. En la medida que podemos organizarnos para ayudarnos, crecemos como comunidad. Fíjense esto de lo que nadie habla. Al lado de la iglesia nacieron los auspicios, nacieron los asilos, nacieron los hospitales. ¿Por qué? Pues porque los creyentes de aquellos tiempos decían: no nos podemos quedar tan cómodos orando mientras hay adultos mayores, ancianos en la calle, mientras hay enfermos muriéndose, mientras hay niños sin educación. Fue el compromiso de la iglesia el que motivó para que la gente dijera: creemos en Dios, ayudemos a que los niños estudien, ayudemos a que los ancianos no se queden en la calle, cuidemos a nuestros enfermos. Es la historia de nuestra civilización y de lo que la caridad cristiana hizo para ayudar a las personas más necesitadas. Pero nos hace falta otra dimensión muy importante, y es la dimensión comunitaria. Ser familia, ser hermanos. Una iglesia que trabaja mucho por lo social, pero a la que no le interesa ser comunidad, es una iglesia que está dando pasos malos. Porque lo que hizo Jesús, y yo se los quiero recordar, fue hacer una pequeña comunidad. Una comunidad en la que hombres y mujeres tenían muchas dificultades, deficiencias, errores, pero a todos ellos la compañía de Jesús los llevó a la santidad. De tal manera que mi propósito esta mañana es que descubramos 4 dimensiones que todo católico y que toda iglesia católica debe tener. Que viva la oración, muy bueno, pero no es suficiente solita. Que viva la palabra de Dios y la suscitación de la fe, pero no es suficiente solita. Que viva el compromiso social, la ayuda fraterna a los demás, pero solita no es suficiente. Que viva la comunidad, que nos ayudemos, que nos sintamos hermanos. Si esas 4 cosas las vivimos, en la medida que vamos creciendo podemos vivirlas, entonces estamos viviendo en la iglesia que fundó Jesús. Porque es la iglesia que ha querido Dios para nosotros. Una iglesia donde la gente se cuida, donde la gente ora en común, donde la gente se ayuda, donde la gente crece en la fe. Si ustedes tienen un tiempito hoy, váyanse a leer los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Y en el versículo 42 nos va a decir cuál es el modelo de iglesia. Esa que ora junta, celebra junta, ayuda a los necesitados y hace comunidad. Por eso se necesita la fe, la celebración, la caridad y la vida comunitaria. Vamos a pedirle hoy al Señor que cada uno de nosotros crezca en esas 4 dimensiones.
que nos demos cuenta que no podemos vivir 3 más o menos, o 2, o una que es la que me gusta. Para ser católicos debemos vivir estas 4 dimensiones que brotan de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y entonces aquí les voy a decir, para terminar, que esto no es un anuncio de alguien que se lo soñó, ni es que alguien dijo que la Virgen María le escribió en el chocolate, ni tampoco un santo le redactó a nadie algo de esto, porque esto que yo les estoy diciendo es lo que vivió la comunidad cristiana, lo que está escrito en los evangelios, que Jesús hizo comunidad, transmitió la palabra, transformó la vida y los ayudó a ser mejores, a celebrar la fe. Con estas intenciones celebremos nosotros la Eucaristía, para crecer como católicos, para tener una mejor comunidad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les proteja siempre.